Iniciamos nuestro bloque empresarial hablando de las empresas familiares. Como dijimos en la presentación, el 80% de empresas son de carácter familiar, es decir, que su accionariado o titularidad está en manos de una o más familias. Y así como esta cifra, debemos decir que el 40% del PBI, del Producto Bruto Interno del país, lo producen las empresas familiares. Pero hay un gran problema. Solamente el 30% de las empresas familiares pasan a la segunda generación, es decir, de padres a hijos, y escasamente el 15% a la tercera generación. Aquí hay una problemática. Como dice el profesor Carlo, un experto internacional en empresas familiares, una de las tareas más difíciles del mundo del management o de la gerencia es administrar correctamente una empresa familiar. ¿Por qué? Porque se presentan conflictos entre los fundadores, padres que organizan el emprendimiento, los miembros de la segunda generación que son los hijos y los nietos de la tercera generación o como llamamos el consorcio de primos. Existen disputas por la gerencia, existen disputas por los empleos, existen disputas por las remuneraciones y existen disputas por el patrimonio familiar. Las empresas familiares asimismo tienen una serie de ventajas. Justamente ese carácter familiar del que hablamos hace que exista un compromiso entre los miembros de la familia para sacar adelante un emprendimiento. En la vida de una empresa tenemos una serie de etapas. En primer lugar, la etapa de emprendimiento, que es la etapa más dura, aquel sueño que se presenta por parte de un padre con su esposa emprendedora y dicen, vamos a sacar este producto adelante y estamos trabajando duro e intensamente para cumplir con nuestros sueños. Etapa de emprendimiento. Etapa de crecimiento, aquella en la cual los fundadores empiezan a producir, ya incorporar su producto y su servicio en el mercado. Etapa de consolidación, aquel momento en que la empresa familiar empieza a tener solidez financiera. Etapa de realización, aquella en la cual la empresa familiar llega a su cúspide operacional de producto y de crecimiento en el mercado. Pero si no existe un adecuado plan de sucesión, si no existe una línea de contratación de personal y si no existe una línea de profesionalización empresarial, la empresa familiar está condenada a su extinción. Y por eso en este bloque empresarial hablaremos justamente de la necesidad de profesionalizar la empresa familiar. Los emprendedores en el Perú empiezan con mucho esfuerzo. Muchos de ellos no han llegado a una universidad, muchos de ellos no tienen un estudio profesional, pero tienen el talento, el empuje y las ganas de sacar adelante el emprendimiento. Y por ello, pensar en la profesionalización de la empresa familiar resulta fundamental. ¿Qué significa esto? Que los miembros de las familias empresarias, titulares de empresas familiares, deben ser conscientes de que en un momento deben dejar de lado su participación en la administración para contratar profesionales que conozcan el tema y que ayuden a consolidar y al crecimiento de una empresa familiar. También las empresas familiares tienen instrumentos de gestión. ¿A qué nos referimos? Normalmente en una empresa que no tiene carácter familiar existe lo que se llama el plan de negocio, el plan de marketing, el plan financiero, el plan de inversiones, pero una empresa familiar, al tener características singulares, requiere de instrumentos adicionales, pero están relacionados no necesariamente con la empresa en primer orden, sino con la familia empresaria. ¿Cómo nos ordenamos los miembros de una familia para garantizar el éxito de nuestra empresa familiar? Y aquí quiero hacer un paréntesis y hablar de un lema que a mí me gusta muchísimo. Lo mejor para la empresa
es lo mejor para la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses de los miembros de la familia deben estar plenamente alineados con los intereses de la empresa, como si fueran unas líneas de tren, porque si mis intereses van de la mano con los intereses de la empresa, el futuro de nuestra empresa familiar está asegurado. Pero si yo empiezo a manejar mis intereses de manera distinta a los de la empresa familiar, la empresa va a empezar a tener pérdidas y problemas. Y eso se presenta muy a menudo en las empresas familiares peruanas. Cuando los hijos empiezan a tomar las riendas de la segunda generación, muchos de ellos abren sus propios negocios, desangrando o quitándole valor a la empresa familiar originaria, quitando la oportunidad de seguir creciendo, porque mi interés va solamente para mi empresita pequeña y no me importa lo que mi familia en la primera generación hizo. Y aquí a los emprendedores los invitamos a conocer, a capacitarse y entrenarse en los instrumentos de gestión de empresa familiar. ¿Cuáles son? En primer lugar, el protocolo de familia, que los miembros de la familia empresaria, titulares de la empresa familiar, nos ponemos de acuerdo para organizar nuestra participación. En primer lugar, como dueños de la empresa, y en segundo lugar, como accionistas de la misma, y en tercer lugar, como trabajadores de la empresa familiar. Es decir, que podemos decidir que, por ejemplo, en qué condiciones se heredan las acciones, en qué condiciones continuamos creciendo como accionistas en la empresa. En segundo lugar, cuáles o quiénes en la familia son aquellos llamados a trabajar en la dirección y en la gestión. Yo puedo ser dueño de una empresa de transportes junto con mi esposa, mis hijos crecen, uno es médico, uno es administrador, uno es ingeniero químico y los tres quieren trabajar en la empresa, pero uno es químico y otro es médico, no tienen nada que hacer en la empresa familiar. Tenemos que hacer que la persona o miembro de la familia que tenga las mejores condiciones profesionales y personales para administrar la empresa familiar sea el que lleve las riendas de este negocio. Y si no es así, contratemos un gerente o un profesional de la calle, un profesional calificado y que pueda ayudarnos a hacer crecer el negocio. Por eso en el protocolo de familia debemos establecer en qué condiciones tomamos acciones de la empresa, en qué condiciones trabajamos dentro de la compañía, en qué condiciones se puede vender la empresa. ¿Qué pasa si somos una empresa exitosa y viene un inversionista y nos dice quiero comprar la compañía? El protocolo familiar debe establecer en qué condiciones se puede vender una compañía, en qué condiciones se contrata personal, en qué condiciones los familiares de la familia empresaria ingresan en la compañía. Muchas empresas familiares han encontrado déficits, pérdidas y descomposición y pérdida de valor, valga la redundancia, porque ingresaron tíos, ingresaron sobrinos, ingresaron amigos, ingresaron ahijados, solamente por el carácter familiar, pero no tomando en cuenta el carácter profesional, las capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo instrumento fundamental es el plan de sucesión. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que establecer quiénes continúan generando y administrando la compañía. ¿Quiénes son los sucesores de los fundadores? No todos los familiares pueden suceder. Tienen que ser las personas con mayores capacidades, mayores cualidades y absolutamente involucradas en la empresa familiar. Quiere decir que existen jóvenes, hijos o nietos que no están interesados en trabajar en la compañía, pueden ser accionistas, pero de ninguna manera debemos incentivar que aquellos que no tienen compromiso con la empresa familiar trabajen en ella. Y el tercer instrumento se llama el plan de inversión de la familia. En una familia tenemos en primer lugar el núcleo, que es el padre y la madre, en la segunda generación los hijos y en la tercera los primos o consorcio de primos, como llama la doctrina. Lo que tenemos que hacer es organizar a esa gran familia para saber si nos quedamos como estructura de actividad empresarial o la dislocamos y partimos unidades. Lo más favorable y lo más rentable es organizar a la familia extendida como un gran centro de emprendimientos, centro de creatividad. Y tenemos que garantizar que en la empresa familiar se generen utilidades que puedan permitir la reinversión
a favor de los hijos y a favor de los nietos en nuevos emprendimientos que consoliden un patrimonio familiar amplio y seguro para el futuro. Si no garantizamos ese patrimonio, tampoco garantizamos que la empresa familiar pueda continuar en la segunda y tercera generación. En el Perú ha habido empresas familiares que han sido exitosísimas, pero que han fracasado en la segunda y tercera generación. Y hoy día en el Perú también tenemos empresas familiares muy buenas que están logrando profesionalizarse, que están logrando tener instrumentos de gestión como el plan de sucesión, el protocolo de familia y el plan de inversión, y han logrado garantizar la profesionalización y contar, por ejemplo, con un directorio, con profesionales que puedan ayudar a la toma de decisiones a nivel administrativo, financiero, comercial, etc. Por eso, en resumen, debemos decir que para gestionar una empresa familiar no se necesita casualidad, se necesita una visión, se necesita un proyecto de empresa familiar y se necesita profesionalizar la empresa familiar. Y lo que deben garantizar los fundadores es que exista un legado. ¿Qué es un legado? Mi sueño como fundador de la empresa es que mis nietos continúen administrando la misma, pero no lo pueden hacer como yo lo hacía, porque la tecnología, los nuevos mercados, la globalización hacen que las empresas deban ser gestionadas en forma diferente. Pero lo que tiene que mantenerse incólume es el legado del fundador. ¿Qué es el legado? Es ese patrimonio espiritual, esas ganas, ese hambre de crecer y sobre todo el sueño y el sacrificio de los emprendedores iniciales para hacer que la empresa sea grande, importante y se pueda trascender no solamente como empresarios, sino se pueda trascender como personas. Por eso los hijos y los nietos de las empresas familiares deben entender que lo fundamental y el principal patrimonio de una familia empresaria y una empresa familiar es el legado del fundador. Este fue el bloque empresarial en Pa'lante.